Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi. Estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a CD Ficachis. Espero que estén interesados en estos temas que hemos estado platicando sobre las diferentes profecías. Hablando de las profecías, estábamos hablando en este capítulo 1 que pasó, estábamos hablando de cómo hay diferentes profetas, cómo Jesucristo era un profeta también, y cómo Jesucristo es un parteaguas, por decirlo de alguna manera, en la cuestión de la historia, porque aunque mucha gente cree que no existió, no puede ignorar el hecho de que pues existe en el calendario gregoriano y que les decía yo que al tener cierta historia donde valida que pues era un hombre entregado a Dios, un hombre obediente, y etcétera, muchas cualidades que tenía, también piensan que puede tener algo de oculto, puede haber algo que no se sepa todavía de él, ¿no? Les ponía yo ejemplos como la vida de muchos famosos que se conocen todos sus detalles y más decía yo que podría tener sospechas o sobre la vida del Señor Jesucristo y más en este caso el pueblo judío, por ejemplo, u otros historiadores o hablando de sectas religiosas o sectas demoníacas que podrían estar utilizando la vida de Jesucristo en el supuesto caso de que hubiese tenido algún defecto, utilizar esos defectos para pues poner en evidencia la, la irrealidad del Evangelio, ¿no? Digo, hablar de la realidad del Evangelio, pero pues también hablar de la realidad, de la falta de realidad con respecto a, también podría ser la creencia de Dios para el pueblo judío y de muchos otros principios que vienen marcados en la Biblia. Ya les había explicado, en el Antiguo Testamento estamos contemplando prácticamente la misma Biblia que los judíos y que en el Nuevo Testamento estamos considerando los escritos, los comunicados que existieron entre las diferentes iglesias o de los apóstoles hacia las diferentes iglesias que habían visitado, en el caso de Pablo, en el caso de Pedro. Así es como podríamos observar en un momento dado la Biblia y la vida del Señor Jesucristo como la mayor parte de lo que se habla dentro de los libros de la Biblia, pues son cosas muy exactas, son reales, son cuestiones que pues sin lugar a dudas nos dejan ver que tiene demasiadas coincidencias, demasiadas situaciones. Más adelante les voy a estar platicando, les hablaba yo de las profecías que se habían hablado sobre la venida del Señor Jesucristo en sus dos ocasiones y cómo se calculaba que había alrededor de unas 300 profecías, de las cuales si se hubiesen cumplido nada más la mitad, estaríamos hablando de una gran probabilidad, hablando de las reglas, de las cálculos de probabilidades, podríamos decir que es una probabilidad demasiado grande. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando ya hayamos visto las probabilidades de que, más bien las profecías de cuando el Señor Jesucristo está profetizado en la Biblia, vamos a ver que estas probabilidades realmente son muy, es un número de probabilidad muy extenso, ¿no? Más allá de un millón, de uno en un millón. Entonces, siguiendo adelante, les decía yo que también parte de la historia del pueblo judío pues está siendo validada a través de las historias, de la historia universal de otras culturas. Entonces, ¿quién podría ignorar en un momento dado que la Biblia, hablando de la Biblia judía, realmente está hablando de hechos que están siendo confirmados? Que cuando nace el Señor Jesucristo también es un hecho confirmado y que todo eso siempre ha sido validado por situaciones históricas de diferentes países.
o de diferentes culturas. Muy bien. Eh, Mucha gente ignora muchas veces sobre las profecías bíblicas. O digamos que conocen de profecías bíblicas, pero desconocen sobre las profecías de Nostradamus, de Edgar Cayce, como les comentaba yo, y de otros. O viceversa, ¿no? Pueden conocer de esos profetas, pero desconocer de Biblia. Y mucha gente, aunque le gusta leer la Biblia y tener una relación y demás, pues tiene cierto temor de estudiar la Biblia porque piensa que las cosas que vienen escritas en la Biblia, pues son cosas que deben de dar temor porque viene una persecución, eh, viene una gran persecución, ¿no? Que es conocida como tribulación en la persecución, pues, en sus primeras etapas, y como gran tribulación una vez que se manifiesta la bestia en el templo de los judíos. Todo eso ya lo he explicado en varios estudios. Entonces, si aproximadamente durante, ¿qué dijéramos? Unos 3000 años han habido profecías que han estado validando desde la venida del Señor Jesucristo, poco antes de que viniera, hasta ahora que se han confirmado las últimas profecías, como la que les platicaba yo de Israel en 1948, cuando es constituido como una nación libre e independiente en un solo día, así como esas profecías que se van cumpliendo, también se van a cumplir las siguientes profecías que vamos a estar viendo a detalle durante todo este estudio de profecías, donde estudiamos, como yo les decía, las profecías de la Biblia y las profecías de estos diferentes profetas y ver en qué puntos coinciden y en qué puntos son aspectos vagos, como muchas de las profecías que, como yo les explicaba, tienen a veces los otros oráculos que no son de la Biblia, o los profetas que no son bíblicos, y que a veces pues son demasiado vagos, no se pueden hilar a nada hasta que no sucede un hecho, ¿no? Y lo mismo sucede a veces también con los profetas de la Biblia, no nada más sucede con los profetas de estos tipos de oráculos, porque necesitaría ser uno una persona muy estudiada y muchas veces pues también tener un gran aspecto de revelación para poder entender algunos pasajes que pues no son muy claros. Ok, decía yo que todo esto nos deja ver que una vez que leemos todos los libros, leemos las profecías de varias personas y estamos viendo los hechos como van sucediendo en nuestra tierra, hablando de política, hablando de la tierra físicamente, cómo se ve afectada por las capas tectónicas, cómo se ve afectado por el sol y todo esto, nosotros vamos viendo que parte por parte de lo que está profetizado se va a ir cumpliendo y eso es precisamente lo que se va a estar estudiando en estas clases. Ok, ya más o menos les había dado los temas en el capítulo anterior, en este capítulo 2. Vamos a hablar sobre todos estos temas como ya estábamos comentando, pero vamos a empezar con una cita bíblica que dice de esta manera y está en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las profecías de los mayas, por ejemplo, para el 2012 y años subsecuentes y otros oráculos de la historia, tienen un gran efecto sobre la humanidad, ¿no? Pero a pesar de que ya se hubiesen cumplido muchas de estas profecías, en algunos casos se interpretan muy tarde, son profecías que se hilan solamente una vez que ya se sucedieron y a veces pues todavía quedan dudas de que si realmente ese dibujo o si realmente tal poema de Nostradamus realmente quiso dar a entender lo que se estaba diciendo. Ok, entonces en el caso de la Biblia, las cosas secretas, Dios nos las permite que nosotros las entendamos para que nosotros podamos edificarnos, podamos prepararnos, podamos estar más cerca de Dios, reconociendo que pues Él está guiando nuestra vida. Y por otro lado, eso nos permite fundamentar la fe, la cultura, los principios culturales que debemos de dar a nuestros hijos. Entonces, ¿para qué? Porque una vez que nosotros cumplimos los propósitos de Dios en nuestras vidas,
inmediatamente ayudamos a la humanidad que nos rodea a cumplir esos propósitos y junto con ellos enseñamos a nuestros hijos a ser parte de estas funciones o ser parte de esta evolución de la humanidad a través de la ayuda o del amor que nos podemos dar unos a otros. Ok, déjenme de seguirles diciendo que eh, yo ya les había explicado algo del calentamiento global, ¿no? Antes, en el 2010, cuando yo hice los libros que aparecen abajo, aparecía más o menos que en el 2015 se esperaba que fuese a tener ya una evolución el calentamiento global de tal manera que si el hombre no había hecho algo para arreglar esta situación, no iba a haber vuelta atrás. Entonces, sin embargo, yo les explicaba que la Tierra en sus ciclos de vida tiene ciertas etapas donde los volcanes gigantes o los grandes volcanes, como en el caso del parque de Yellowstone, que es uno de esos 5 o 6 volcanes gigantes que hay en el mundo, ese volcán gigante estaba, se decía que tenía una reacción volcánica cada 600,000 años y parece que está en su etapa de que ya cubrió esos 600,000 años y que está por tener esa erupción de un momento a otro. También les decía yo que la Tierra tiene etapas glaciales, tiene etapas de calentamiento global, tiene etapas de inundación, conforme está pronosticado, ¿no? Conforme parece que los historiadores dicen que pues la Tierra tiene estas ciertas etapas. Entonces, los efectos que se esperan para finales de los tiempos son señales que podrían abarcar desde el choque de un meteorito, una erupción volcánica, una llama solar y cuestiones por el estilo. Entonces, podría ocasionar cualquiera de este tipo de situaciones, una explosión nuclear, podría ocasionar cualquiera de estos eventos que muchas veces se dice que son señales del fin de los tiempos. Y obviamente pues, un holocausto en una guerra dijéramos nuclear entre las naciones, pues ocasionaría también lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo que gran parte del desarrollo de estas señales no serían que todas se presentaran al mismo tiempo al final de los tiempos, pero sí alguna de ellas, de tal manera que cuando leemos las profecías, pues podemos pensar que, por ejemplo, el terremoto universal que se va a sentir en la Tierra podría ser ocasionado por el impacto de este meteoro, o que ese temblor universal que se va a sentir en toda la Tierra, que nunca hay temblores que se sientan en toda la Tierra, por eso es una señal muy clara del fin de los tiempos. Este temblor universal pues podría también estar considerado como una señal por una erupción volcánica de estos volcanes gigantes, ¿no? Y así como eso, pues pueden ser muchas situaciones de las que ya les había yo comentado. Entonces, a menos de que el hombre cambie gran parte de su ciencia o de sus costumbres, su tecnología, de tal manera que anteponga tal vez dentro de sus paradigmas, que es sus principios cívicos, sociales, si el hombre no cambia ese tipo de pensamientos lejos de anteponer el dinero al beneficio social, pues difícilmente podríamos evitar este aceleramiento de las causas de estos calentamientos globales, ¿no? Les decía yo que podríamos retrasarlo, pero también no retrasarlo, sino no provocar su anticipación en la medida en que nosotros pues cuidamos nuestro planeta. Pero pues también es parte de una cultura universal donde tenemos que estar viendo por la necesidad de los demás y no nada más nuestras necesidades propias o la necesidad de nuestras futuras generaciones y de nuestros hijos y no las presentes que tengamos nosotros. Entonces, esto es parte
de cambiar esos principios que tenemos aprendidos por principios bíblicos o principios en beneficio de la humanidad, ¿no? Ok, como yo les decía, pues Cristo es un parteaguas, porque Cristo, pues lo tenemos en el calendario gregoriano como antes de Cristo, marca nuestras fechas, como después de Cristo, ¿no? Y les decía que Cristo estaba profetizado para venir, pero también dentro de esas profecías, la palabra Cristo es un significado similar al del Mesías. Se podría decir que es un sinónimo al Mesías. Mesías significaba el Señor, el ungido, el Hijo de Dios, o el enviado o el escogido como enviado, ¿no? La palabra Cristo significa eso, significa Cristo o el Mesías o el Hijo de Dios. Y la otra palabra que tiene dentro del nombre de Jesús, que lo conocemos como Jesucristo, Jesús significa el Salvador, el Redentor de nuestros pecados. Entonces, casualmente a Jesús primeramente le ponen Jesús y después se hablaba de él como Jesús el Cristo o Jesucristo, que es Jesús el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, ¿no? ¿Por qué lo declaro? Porque, bueno, si nosotros nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, dependiendo de la versión de la Biblia que nosotros estemos leyendo, podemos encontrar solamente 2 o 3 pasajes que hablen del Mesías como tal. Hay muchas otras que hablan del Señor, hay otras que hablan del Hijo de Dios, hay otras que hablan como el Hijo del Hombre. Y en algunas situaciones, pues define que Jesús es el Salvador, el Redentor de nuestros pecados. Todo eso en conjunción nos deja ver que el Mesías está siendo interpretado, está siendo anticipado, está siendo profetizado con esas características tan solo, sin considerar las 300 profecías que había tenido, ¿no? Les voy a decir cómo se manejan más o menos una profecía. Una profecía, por ejemplo, sería tal vez 1 entre 10, la probabilidad. Si estuviéramos hablando de que una persona puede ser vendida por una moneda, por 2 monedas, por 3 monedas, hasta 10 monedas. Si esa persona como esclavo pudiese ser vendido por más monedas, pues va aumentando la regla de probabilidades, ¿no? La ley de probabilidades. Ok. Sin embargo, las profecías que hablaban sobre el ungido, el Hijo de Dios, el humilde, decía en una de ellas, por ejemplo, que iba a morir en un madero. Entonces, si él iba a morir en un madero y no iba a morir por espada, no iba a morir de enfermedad y así sucesivamente, nosotros podríamos decir que al morir en un madero donde nada más morían las gentes malditas, se suponía que iba a ser 1 en 10, por darle una probabilidad, ¿no? Entonces, cada probabilidad se podría decir que aumenta un 0 en una regla de probabilidades. Si ustedes juegan a la lotería, se podría decir que tienen una probabilidad en 1.000.000. Claro que depende del tipo de juego de lotería, pero digámoslo para que se den una idea de lo que estoy hablando. Cuando nosotros hablamos de 1 en 1.000.000, podríamos decir que estamos hablando de 6 números, una serie de 6 números que va a tener una variable del 1 al 10. O sea, solamente hay 6 números del 1 al 10 y con eso la probabilidad son 1 en 1.000.000 de que uno pueda ganar un juego de lotería. Porque hay 999.999 probabilidades de que varíe el resultado. Cuando hablamos de que, por ejemplo, Cristo también fue vendido por 30 monedas de plata, es otra probabilidad. Habíamos dicho que morir en un madero podría ser 1 en 10. Hablar de que fue vendido por 30 monedas de plata, digamos que serían 1 en 100, porque tiene ya 2 ceros. Son 2 probabilidades, hay 100 diferentes resultados. Entonces, si aumentamos otra como que nació en Belén, sería 1 probabilidad en 1.000. Si aumentamos otra probabilidad como que nació de una virgen, podríamos, de las profecías, la cuarta profecía, entonces sería 1
en 10,000 probabilidades. Y así sucesivamente. Si nosotros aumentamos 150 ceros de 150 probabilidades o 150 profecías que fueron cumplidas, imagínense la probabilidad de que todos los hechos que Cristo cumplió hubiesen podido ser realizados. Por eso, cuando el Señor Jesucristo está por padecer este sacrificio de ser crucificado, le ora al Señor, a su Padre, a Dios, y le dice que si es posible pase de él esta copa. Y vamos a poder ver más adelante que cuando él hace esta oración, está pidiendo que pase esta copa, y en algún versículo dice que lo pidió con lágrimas. En otra ocasión dice que lo pidió tres veces seguidas en una noche, precisamente poco antes de ser apresado. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiese pedido más bien pidió esta situación de que no pasara este padecimiento, si Dios hubiera aceptado, hubieran sido 150 profecías que ya se habían cumplido, que pues realmente no sé cómo se podrían dejar de hacer, o cómo podría no suceder, ¿no? Que el hombre fuese salvo a través de la sangre de Cristo. Entonces, ya había cumplido él con 150 profecías. Era necesario, desde mi punto de vista, el hecho de que él padeciese en la cruz para que los demás pudiésemos ser salvos a través de esa alma pura, esa alma limpia que estaba pagando por nosotros el pecado que nosotros llevábamos. Entonces, ese es el mensaje de Cristo. Entonces, pero lo importante de todo esto es que, como yo les platicaba, Cristo es un profeta que dejó varias profecías, y las profecías más importantes, que son las profecías antes de su venida, que es lo que podemos esperar. Y por otro lado, también dejó profecías donde nos marca con modo muy preciso relaciones, las profecías de otros profetas, que pueden marcar la evolución de qué va a pasar a nivel mundial antes de que él pueda venir, ¿no? Y ahí, como yo les digo, tal vez no sea muy explícito, pero lo que quiero decir es que todas las profecías se conjuntan, a esta profecía del Señor Jesucristo, o a estas profecías del Señor Jesucristo, para dar mucho más claridad a los eventos que podemos nosotros esperar. Por ejemplo, cada una de estas profecías, cuando Él pide que ya no se cumplieran, era necesario que Él sufriera este padecimiento, porque de otra manera, pues tendría que volver a plantearse, o volver a nacer otra vez el Señor Jesucristo, o algo por el estilo, ¿no? No lo sé, para que se cumplieran otra vez esas 150 profecías, o esas 300 profecías que se supone que se cumplieron en su primera venida. Ok, sin embargo, en esas profecías los judíos no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque los judíos tienen dos profecías para que Él venga, una como el Mesías humilde y otra como el Mesías reinante, ¿no? Entonces, hablan del ungido humilde, que es muerto en un madero, como yo ya les había dicho, y no lo podían los judíos creer, que un hombre que había hecho profecías, que había hecho sanidades, que había resucitado muertos, que había multiplicado el pan o la comida, y así sucesivamente había hecho varios milagros muy significativos, no lo podían aceptar, porque los judíos pensaban que nadie podía hacer milagros a menos de que fuera voluntad de Dios, o que fuera de parte de Dios. Y como Él se decía que hacía los milagros por parte de Dios, pero porque Él era el Hijo de Dios, pues obviamente los sacerdotes y los levitas del pueblo judío pues no lo podían aceptar, no lo rechazaban, porque Él mismo se decía el Hijo de Dios. Y ellos, hay partes donde vamos a ver lo que también le preguntan, ¿realmente eres tú el Hijo de Dios? ¿No? Cuando ya lo tienen preso, cuando ya lo tienen detenido a punto de ser crucificado. Entonces ellos mismos dudaban si era el Hijo de Dios o no, a lo que Él contesta que ciertamente pues Él es, ¿no? No lo contesta directamente, no siempre lo contesta así,
pero sí contesta él que efectivamente él es el Hijo de Dios y que pues él está ahí para precisamente dar su vida por el rescate de muchos, de todos nosotros. Ok, entonces, como yo les decía, solamente tienen dos venidas y estas las vamos a empezar a ver, de dos venidas del Señor Jesucristo que vamos a estar estudiando. Las profecías son muy, muy exactas, como yo les decía, y las vamos a ir leyendo, las vamos a ir juzgando para que ustedes vean cómo estaba todo planeado. Todo lo que ha sido la vida de la humanidad y su rescate y su amor de Dios para nosotros, todo ha sido perfectamente planeado. Ok, yo les decía a finales del capítulo 1 que bueno, nosotros teníamos que confiar en ese amor de Dios porque de otra manera no hubiese existido estas profecías, no hubiese existido este plan en el cual Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados. Bueno, veamos entonces, dice, hablando de la primera venida de Cristo, cuando Él viene como el Mesías humilde, eh, les comentaba yo que al tener dos profecías, uno como el Mesías reinante y otro como el Mesías humilde, a los judíos pues les costaba trabajo ubicar una cosa, separar una cosa de la otra. No podían ubicar qué profecías hablaban de qué Mesías. Y entonces, pues, una vez venido el Señor Jesucristo, y habiendo en esta primera venida y habiendo dado ciertas evidencias de ciertas profecías, pues entonces quedan ya nada más por revelarse las profecías como el Mesías reinante, ¿no? Ok, decíamos esto, por ejemplo, ya les había explicado que Jesús viene como Salvador de nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿qué dice Isaías 40 del 1 al 5? Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces aquí habla de que venía, que debería el pueblo de Jerusalén de consolarse, porque Jehová ya había enviado al ungido. Este era parte del mensaje que iba a dar Juan el Bautista, donde decía que tenía que preparar el camino para que viniese el Hijo de Dios. Cuando habla de que lo torcido se enderece, está hablando precisamente el mensaje que presentaba Juan el Bautista, donde decía que se arrepintieran de sus pecados para salvación y que atrás de él venía el Mesías, que él era el que estaba esperando y que ya no tardaba en hacerse presente. Entonces, aquí vamos a interrumpir este segundo capítulo, este segundo estudio, y después sigue el otro que también es bastante interesante, es la continuación de estos mismos estudios. Les doy muchas gracias, denle like, espero que se suscriban. También espero que vean las notas que tenemos en la parte de abajo y que les esté gustando. Bendiciones.